tertulia en La Última Trabajadera. Bien, pues llegamos ya a este tercer y último bloque de este programa, este episodio número 17 de La Última Trabajadera, nuestra habitual sección de tertulia. Y en esta ocasión, para este día, hemos invitado nuevamente a nuestro querido amigo José Luis Paredes. José Luis, muy buenas. Muy buenas tardes, hacía tiempo que no veníamos, a ver si no se me ha olvidado cómo se hace esto, así que bueno, echaremos aquí un ratito que siempre es bienvenido. Muchísimas gracias por pasarte, como digo, nuevamente, como tú dices, por la disponibilidad y las circunstancias no te teníamos por aquí desde hace una semana, pero ya por fortuna pues ha llegado este día. Y al otro lado de la videollamada, en este caso, al igual que la semana pasada, tenemos a nuestro querido Adrián González. Adri, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, con ya muchos planes, mucha agenda ya que ir cuadrando. Lo hablábamos además José Luis y yo ayer que van a venir muchos viajes. Pero bueno, con ganas también de todo lo que va a ir llegando poco a poco. Bueno, chicos, pues en este día, en esta nueva tertulia, queremos hablar. Hemos entrevistado en el programa a María del Mar Marín y a Valeriano Sánchez, los protagonistas o los que han llevado a cabo ese libro del emprendimiento, un legado hecho historia. Y bueno, como digo, a raíz de este tema queríamos hablar con vosotros, pues bueno, del trabajo documental y archivístico en el seno de las hermandades, porque, y para ir entrando ya en la propia materia de la tertulia, ¿creéis que se trabaja en Almería lo suficiente, o las hermandades almerienses trabajan lo suficiente en este sentido, en el ámbito, archivístico y documental, para contar mejor su historia? José Luis, para comenzar. Sí, bueno, yo creo que cada vez las hermandades van siendo más conscientes de que es muy necesario hacer esa labor. Es verdad que muchas veces a lo mejor puede resultar un tanto copiosa, ¿no? Hacer algo y estar siempre encargado de, pues esto guárdalo, esto es una foto para el archivo. A lo mejor muchas veces puede resultar tedioso, pero yo creo que es muy importante, porque eso realmente, con eso se va escribiendo la historia, ¿no? Luego es verdad que luego llega, como en este caso, ¿no? El libro conmemorativo del 75 aniversario del emprendimiento, y luego gusta, ¿no? Tener esas documentales, esas fotos, esa historia, y para eso es necesario hacerlo desde el minuto cero, ¿no? O sea, para que lleguen esos 75 años, en algún momento habrán tenido que empezar, ¿no? Claro. Entiendo que desde el año 1, que a lo mejor no se lleva tanto eso, no, pero bueno, me imagino que para hacer todo este libro habrán llevado una labor de documentación, de investigación, etcétera, y ha llegado a esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se vaya dejando fe, digamos así, de todo lo que se hace, ¿no? Porque luego, al fin y al cabo, eso es la historia de una hermandad. Claro, en ese sentido, José Luis, es cierto que obviamente las hermandades tienen un trabajo diario en este sentido, porque, como tú bien dices, lo que se puede hacer hoy, que no es tan tedioso, pues luego puede facilitar precisamente esa búsqueda que quizás sí sea mucho más complicada, y sobre todo donde yo quiero llegar, que es esa parte más histórica, más fundacional en algunos casos, y que pueda contar un poco, pues eso, la trayectoria de toda de la hermandad en este sentido, sea la que sea, pero que se pueda conocer bien de dónde se viene, ¿no? Entonces, en este sentido, insisto, no solo en el presente, que también, porque es ahorrarle el trabajo a los que vendrán en un futuro, sino también cómo se plantea el trabajo de lo que ya ha ocurrido. Si quieres, Adri, coméntanos tú también. Pues sí, justamente, sobre todo esto último que dices, yo creo que es lo que más se está notando en las hermandades, la evolución del hacer hoy, lo que pueda valer para un futuro. Bueno, gracias a Dios se están documentando y se están archivando muchas cosas, se están haciendo archivos de buena calidad para que en el futuro se puedan tener datos de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de nuestras hermandades. Y bueno, yo creo que también a raíz de la evolución de las hermandades junto a las redes sociales y demás, todo esto yo creo que va enlazado de la mano y están haciendo que la mayoría de hermandades pues cada vez se documenten más y todo el trabajo que hagan hoy en el futuro se pueda utilizar para cosas como la que ha hecho el emprendimiento en recientes fechas con el motivo de su aniversario. Pero ¿creéis entonces que a nivel general las hermandades de Almería, de alguna forma, y por decirlo de una manera que no entendamos, tienen su historia bien contada? Es decir, a día de hoy todos, o el que se haya querido interesar, podría decir que conoce a la perfección la historia de todas las hermandades de la ciudad. ¿Creéis que se difunde lo suficientemente bien y que las propias hermandades han trabajado para recopilar la mayor información posible, como digo, a nivel histórico, a nivel de pasado, no solo de presente?
Yo creo realmente no, debido a que bueno, la Semana Santa nuestra es joven, ¿no? Pero aparte de eso también es verdad que la labor de documentación o de dar fe, digamos así, de todo lo que se hace es realmente joven, ¿no? Esa labor. Entonces yo creo que las hermandades muchas veces son conscientes de que tienen que llevar a cabo toda esa documentación o documentar todo lo que hacen o guardar esa información a raíz de que están cerca de algún aniversario, ¿no? Por suerte o por desgracia yo creo que es así, ¿no? Una hermandad cuando está cerca de un 25 aniversario, de un 10º aniversario, un 50 aniversario, es cuando se da cuenta que tiene que recapitular toda esa información y es cuando hace por tener organizado, ¿no? Mientras que a lo mejor cuando esa hermandad es joven o no tiene que hacer algo, no pretende hacer en este caso, por ejemplo, un libro de un 75 aniversario o lo que sea, como que lo deja un poco así pasar, ¿no? Entonces cuando va llegando es cuando realmente las hermandades se ponen un poco a tirar del carro, ¿no? O sea, tanto a buscar archivos en la hermandad como a pedirle, que también creo desde mi punto de vista que es muy importante, son los hermanos de la hermandad, ¿no? Porque antiguamente a lo mejor no todo el mundo tenía una cámara de fotos, no todo el mundo le gusta echar fotos a todo, ¿no? Y entonces también es bonito eso, ¿no? Que los hermanos vayan yendo a las hermandades a que lleven sus fotos de sus casas y decir, pues mira, esta foto es de esta Cruz de Mayo o esta foto es de no sé qué. Para enriquecer ese archivo de la hermandad. Entonces yo creo que a raíz de la necesidad es cuando se crea esa labor de documentación y de, no sé, de tenerlo todo bien registrado, como hemos dicho antes, ¿no? Para un futuro tenerlo todo bien, y lo segundo porque, ¿verdad? Es historia, y la historia, cualquiera que venga fuera de Almería o de propia Almería, pues oye, ¿por qué no? También le gusta conocerlo, ¿no? Claro, pero se me viene a la cabeza otro caso que también, como tú dices, ese aniversario hizo que en fin, que se trabajase sobre ello, y es la Hermandad de Pasión. La Hermandad de Pasión hizo un documental en el que se explica la historia, además, un documental creo que con muchísimo gusto hecho en todos los sentidos. Pero lo que para muchas personas pueda ser un ayer, porque muchos de los fundadores de la Hermandad de Pasión están aún en la hermandad, y otros casos, ¿no?, de hermandades pues de eso, de los años 80, de los años 90, que aparecieron tantas hermandades en Almería, pues siguen todavía en el seno de esas hermandades. Pero claro, pongo mi caso, nacido en el 98, para mí eso no es ayer. Entonces también insisto, que las hermandades se trabajen para que los que venimos de las nuevas generaciones podamos conocer a la perfección cómo se llevaron a cabo todos esos momentos y qué ocurrió y cómo es esa historia. Pues yo creo que en ese sentido, y te doy, Adri, la palabra, yo personalmente no tengo todo lo que me gustaría tener en líneas generales. Creo que me falta bastante información que me gustaría tener y que no es tan fácil de conseguir. Y eso es lo que de alguna manera me apena, porque no sé, hilándolo ya con un poco la siguiente pregunta que quería plantearos, ¿no se beneficia de esta forma la hermandad? Es decir, ¿realmente trabajar sobre esto ayudaría a una hermandad a conseguir pues una mejor difusión de lo que es y de dónde viene, Adri? Pues justamente lo que dices, yo no lo veo, que en el global de las cofradías de nuestra ciudad, yo no lo veo que sea un trabajo que se esté haciendo bien, o que se esté haciendo incluso, porque hay muchos casos. Yo creo que en Almería podemos tener justamente los dos extremos, de hermandades que realmente podemos llegar y nos pueden contar su historia documentada desde el día 1, a llegar a hermandades y que realmente los hermanos de hoy no sepan el pasado de su hermandad, no sepan el recorrido de su hermandad, porque las juntas que han pasado, la documentación, pues ha sido algo que no han querido recaudar, no han querido mostrarlo. Y recopilarlo. Claro, ¿no? Recopilarlo, pues era una tarea a lo mejor que pensaban que llegaría sola y no se ha hecho, y ahí yo creo que tiene que haber, yo creo, y las hay, hermandades en Almería, que la historia que tienen no es cierta o no la tienen contrastuada porque no está ahí, no está recopilada. Así que ojalá se vaya poco a poco recopilando y se puedan ver las historias de las hermandades de nuestra ciudad bien documentadas. También es cierto lo que tú comentas, ¿no, Adri? Que en muchas ocasiones esas cofrades que en ese momento estaban en la hermandad no eran conscientes, y lo hilo con lo que tú comentabas, José Luis, de la importancia del presente, de que todo quede bien recogido, porque como digo, en el momento en el que tú lo estás viviendo, para ti algo inolvidable, en el sentido que es muy difícil que no te acuerdes, pero cuando de repente pasan 20 años, que en el mundo de las cofradías no es tanto tiempo, claro, eso se difumina por completo, y cuando no tienes el suficiente peso documental a nivel pues de, no sé, de actas, de informes, de archivo fotográfico, como tú decías, incluso videográfico si lo hubiera,
ahí es cuando realmente valoras la importancia, ¿no?, de todo eso. Entonces yo en ese sentido no culparía tanto a los cofrades de entonces, porque, insisto, era otra época y quizá esa concepción no era tan común tenerla. Y también pongo sobre la mesa que muchas hermandades no lo tienen tan fácil, porque hermandades sobre todo que existían antes de la guerra, pues obviamente se perdió muchísima documentación en ese sentido. Entonces también creo que, aunque sea también una crítica que se debe intentar por lo menos recopilar todo lo que sea posible, también hay que entender esta situación, ¿no? Claro, por supuesto, todo importante, ¿no? Igual de importante que, pues eso, ¿no? Que se dé fe. De hecho, para eso también existimos un poco los periodistas, ¿no? Porque si nosotros no existiéramos, pues realmente no hay como una crónica de ese acto o lo que sea, ¿no? Realmente también es lo que hacemos, porque si no, no tendríamos trabajo, porque ¿para qué vamos a estar, entre otras cosas? Claro, ¿no? de hecho mucha de esa información, José Luis, se pueden sacar de esos periódicos antiguos. Yo, por ejemplo, recuerdo el periódico El Yugo, creo que se llamaba, sí, que hay muchísima información de creaciones de hermandades de aquellos años. Claro, esa información es valiosísima, aunque, insisto, creo que a día de hoy una propia hermandad debería trabajarlo igualmente por su parte, por supuesto, independientemente de la prensa. Sí, yo creo, pero también un poco es lo que decía antes, ¿no? Que yo creo que es a raíz de la necesidad. En eso entonces, pues, por diferentes cosas, verás que vamos creciendo, ¿no? Y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces a lo mejor en ese momento no se priorizaba eso, tener una documentación, sino se priorizaba, no sé, otra cosa diferente. Y ahora, hoy día, nos damos cuenta, por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y en anteriores programas, que todo es importante. O sea, desde tener unos buenos enseres, a tener un buen cortejo, a tener una buena planificación, a tener una buena documentación, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco la hermandad va siendo consciente de que todo el cómputo global es lo que suma y es lo que hace la hermandad. Entonces, claro, pues vamos creciendo en ese sentido. Es verdad, pues que sí, que hay muchas hermandades que están descompensadas, lo que estaba diciendo Adrián, que hay de muchas que se tiene información de todo y hay de otras que desgraciadamente por H o por B pues no se tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco las hermandades van siendo más conscientes de ello y bueno, entiendo que se irán poniendo poco a poco en camino de documentarse. ¿Adri? Sí, lo que decías del tema de la mentalidad que se ha tenido hace muchos años, yo creo que eso ha cambiado, del hermano que vivía hoy de una hermandad, pensaba, claro, ese no se va a olvidar de lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, pero también esa falta de documentación también era por la mentalidad de, pues como yo estoy aquí, pues yo me acordaré de todo. La mentalidad de que la hermandad va a estar involucrada en todo de la hermandad durante toda tu vida, cuando las hermandades por al final son muchas personas, son muchos hermanos y cambian muchas las juntas directivas, demás, y no puedes vivir, una persona es imposible que te pueda servir para toda la vida como archivo. Entonces yo creo que era la mentalidad del, bueno, pues cuando algo tal, pues estaremos los de siempre para explicar, y no, al final se tiene que recopilar toda la información, archivar e intentar que se quede ahí guardada para el que venga mañana le pongan la facilidad de contarle todo lo que se vive. Incluso Adri añadiría que seguramente en algunos casos ni se planteaba, e insisto, no lo pongo como una crítica, porque obviamente mirar al pasado con los ojos del presente es muy fácil, habría que estar también ahí para saber que obviamente cuando tienes tantas cosas que hacer en una creación de una hermandad, por ejemplo, pues no es tan fácil. Pero sí quería plantearos que lo que tú comentabas, José Luis, la necesidad es lo que lleva a la hermandad a buscar algo más de información, a poner más esfuerzo sobre ello. Comentaban, ¿no?, que esa necesidad puede venir de los aniversarios, pero ¿creéis que eso se debe cambiar ya, esa concepción también? Es decir, ¿se debe entender ya que la documentación, tanto la que viene de la historia como la que se hace en el presente, que se debe coordinar día a día para mejorarla y para intentar llevarla al máximo exponente que dé la posibilidad de esa propia hermandad, pero que se trabaje, como digo, día a día? Es decir, que se, de alguna manera, cuadre o se organice o se coordine con el trabajo diario de una hermandad. ¿Creéis que eso sería una vuelta de tuerca que a día de hoy las hermandades de Almería deberían dar y deberían plantearse? Por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Es una pieza más, es un engranaje más, ¿no?, de las hermandades. Lo estamos viendo, cada vez son más importantes los diputados, los gabinetes o llámese de cualquier manera de comunicación dentro de la hermandad, ¿no?, que son un poco los que en esa legislatura, en ese mandato, se encargan un poco de gestionar toda esa fase, ¿no? Yo creo que es súper importante, porque además, haciendo el trabajo diario,
verás, al final cuando llega una cosa, un aniversario o lo que sea, te das cuenta de que lo tienes y no tienes que poner a hacerte, simplemente recabar lo que tú quieres, lo que no, porque también es muy importante ordenar bien las cosas, que si no luego no vale tener mucho material para que luego decir, bueno, y ahora estoy igual, lo único con mucho material. Claro. Entonces es bueno hacer esa labor. Además, desde mi punto de vista, creo que es mejor hacerla a diario, porque un poco de esa manera se gana un poco más la objetividad, ¿no? Porque si, por ejemplo, realmente es lo que se habla mucho siempre, ¿no? La historia la hacen los que han ganado, nunca se habla de los que perdieron. Exactamente. Entonces, entiendo que en este sentido, sí, si tú vas haciendo un poco una labor a diario, estará un poco más objetiva que si la haces a lo mejor con 20 años vista. Entonces entiendo que también es bueno porque así te ayuda a tener una percepción más objetiva de lo que es una hermandad en este caso. Y yo insistiría en ese concepto de la importancia que debemos meternos en la cabeza a todos los cofrades, que lo que pasa hoy puede que en 20 años no se sepa de forma tan fácil. Es decir, todo el contexto que nosotros tenemos a día de hoy no se tiene siempre. Adri, te doy paso planteándote que si nos ponemos en un supuesto, una hermandad dice, mira, yo realmente no puedo invertir tiempo en esto porque tenemos no sé cuántos proyectos, tenemos todas estas actividades que organizar una Semana Santa. ¿Qué le diríais en este caso a esa hermandad o a ese hermano mayor o a esa hermana mayor que de alguna manera, en fin, no prioriza este trabajo documental? ¿Qué pensáis vosotros que se le podría argumentar a esa supuesta persona? Bueno, igual que José Luis ha mencionado que últimamente en la hermandad el tema de la comunicación es algo ya indispensable, también el tema del protocolo es algo que en los últimos años se ve mucho en la mayoría de hermandades. Pues en este caso el tema del archivo histórico de la hermandad debería ser algo que no debería de ser por si se puede o no se puede, si el tiempo me lo permite, no, debería ser algo indispensable. La hermandad se tiene que contar día a día. Es verdad, muchas hermandades pues priorizan otras cosas, priorizan normal, pues también normal, al final las hermandades tienen que sobrevivir con muy pocas cosas y tienen que buscarse la vida en muchas cosas y a lo mejor prefieren hacer tal y dejar de lado tal o tener más personas, porque al final también pasa esto, que en Almería no están todas las hermandades nutridas de mucha gente a día. Prefieren las pocas personas, las que tengas, tenerlas involucradas en algunos proyectos necesarios para subsistir y pues estas cosas se dejan de lado. Pero sí es verdad que debería ser algo que mentalmente deberían de plantearse, que el chip lo cambiaran y que poco a poco se fueran añadiendo, pues no sé si a la Junta de Gobierno, pero a lo mejor a esa persona como grupo de trabajo en la hermandad que se encargara del archivo de esta. De hecho, yo sé, además conozco personas que en otras ciudades tienen el puesto de archivero. Es decir, insisto, no hace falta mencionar ninguna hermandad, no por nada, sino porque no es necesario, pero que existen ejemplos y yo conozco personas que su puesto dentro de una junta de gobierno es el de ser archivero. Como dice Adri, puede ser una cuestión de que se deba ir naturalizando, porque, y para ir ya poco a poco enfocando la recta final, insisto, ¿en qué consideráis que beneficia? Ya no solo a las hermandades, sino a la propia Semana Santa. Es decir, ¿una Semana Santa crece si su historia y la historia de todas las hermandades que lo componen se cuenta mejor y se difunde bien? Porque creo que también el apartado de difusión es muy importante. Como tú decías, José Luis, sumaría a ese orden que habría que tener en ese trabajo también una buena difusión. Es decir, que no quede como algo personal o algo que alguien guarda para sí mismo, porque creo que en ese sentido no tendría tampoco ningún sentido, porque para que lo tenga alguien en concreto sería un poco absurdo, ¿no? Es decir, que también el trabajo de difusión es importante. Sí, por supuesto, todo importante, ¿no? O sea, yo creo que casando un poco las dos preguntas, ¿no?, que tú decías, ¿no? Es súper importante a esa persona. Yo le diría, olvídate de que hay que tenerlo en cuenta. No, es esencial. Igual que puede ser tener un buen cortejo o tener una buena priostría o tener cualquier cosa, es esencial tener una parte de archivo o de comunicación, ¿no? Eso es esencial, porque luego de cara a el resto de gente o el resto de España, digamos así, o de Andalucía, lo que sea, la gente lo puede ver.
O sea, no es lo mismo decir estar en Sevilla, por ejemplo, decir, yo es que soy de la hermandad del prendimiento, ¿no? Por ejemplo. Y decir, bueno, ¿y eso qué? Y que no lo conozca nadie, a que tú, por ejemplo, le hable un poquito y que luego esa persona dice, voy a buscarlo en redes sociales o lo que sea, y vea que tiene una web con una historia bien explicada, vean que tiene redes sociales en la cual se dice todos los cultos. Entonces es muy bueno estar informado en ese sentido, porque oye, eso ayuda a crecer y oye, ¿por qué no? A crecer en hermanos también. A lo mejor yo lo leo desde fuera, veo, oye, mira, la hermandad del prendimiento me gusta, pues voy a hacerme hermano aunque sea de Sevilla, lo que sea. Entonces es muy bueno tener esa cosa porque luego nunca se sabe por dónde va a venir, ¿no? Entonces así es como nos tenemos que vender. O sea, somos una Semana Santa declarada de interés turístico nacional. Eso se tiene que notar. O sea, eso nacionalmente, si una persona de Galicia tiene que ver la Semana Santa de Almería y decir, oye, me interesa o no me interesa. No claro. Que nos clasifiquen nacional y no tenga nada, y nadie sepa de por ahí arriba que existe una Semana Santa aquí en Almería. Entonces es muy bueno estar documentado bien y todo, o sea, tenerlo todo bien ensamblado, porque es muy importante. Yo, por ejemplo, y con esto Adri te doy paso también, recuerdo, creo que no me equivoco, corregirme si sabéis la información correcta, pero por ejemplo con el centenario de la agrupación de Málaga, creo recordar que hicieron una exposición de historia de la agrupación y por ende de la Semana Santa de Málaga. A mí eso me pareció fascinante. Y por ejemplo nosotros en este último aniversario de la agrupación pudimos ver una exposición de patrimonio. Que ojo, nada que añadir en ese sentido, me pareció una idea muy importante. Pero en el caso que se hubiese querido hacer una exposición en la que se contase la historia de la Semana Santa de Almería, yo creo que hubiese sido más complicado. Y muchos de las hermandades se hubiesen puesto, como tú dices, José Luis, con esa necesidad a buscar mucha información. E insisto, creo que realmente, o pregunto mejor dicho, ¿este trabajo ayudaría a que la Semana Santa de Almería se difundiera y se conociera mejor? Y con esto, Adri, te doy paso. Sí, es que esa es la cuestión. Al final, el trabajo del hoy, de lo que te tiene que servir más para, aparte de que la importancia que tenga que en el futuro de tu hermandad, pues dentro de ella se conozca bien la historia. El trabajo, yo creo, lo más importante de ello es la difusión que tenga. El que conozcan tu historia, el que conozcan todo lo que conlleva el proceso de creación de tu hermandad, además, con facilidad. Como dice José Luis, el que tú puedas entrar a una página web y ver la historia de X hermandad desde que nació, cómo fueron los comienzos, personas que comentaban, toda la historia bien documentada, es muy importante. Al final, si queremos vender nuestra Semana Santa, tenemos que hacerlo desde ya. Desde el hoy tenemos que venderla bien, con las cosas bien hechas. Y el tema del archivo es algo muy importante que se debe de hacer, porque para cosas como esta ojalá se pudiese haber hecho. Yo creo que el tema de la agrupación con la Magna, pues sí, la exposición de patrimonio estuvo muy bien. Algo histórico se podría haber hecho, pues como tantas cosas, pero hubiese sido, yo creo que muy complicado poder hacer algo aquí en nuestra ciudad, porque yo insisto que muchas hermandades no conocen bien sus raíces, su historia, porque no está documentada. Así que espero que sea algo que poco a poco podamos verlo como ya cotidiano en las hermandades, y que para eventos futuros pues se puedan ir contando con este tipo de exposiciones. Yo quiero matizar rápidamente que con lo de la exposición una exposición o una posible exposición relacionada con la historia, creo también que se podría compaginar, hacer un mix también con algo de patrimonio para que sea más visible o más vistosa, mejor dicho, ¿no? Lo quería puntualizar para que no se me malinterprete, en el sentido de que se haga una exposición de libro, que ojo, claro. Tendría su qué, pero obviamente lo visual también atrae muchísimo. Pues para terminar, Adrián, José Luis, ¿creéis por tanto que a día de hoy las hermandades están cualificadas para hacer esto de manera correcta? Es decir, veíamos o escuchábamos en la entrevista con María del Mar y con Valeriano cómo Valeriano tuvo que guiar un montón a los cofrades de la Hermandad del Prendimiento para conseguir la información que se necesitaba. Por tanto, ¿las hermandades están cualificadas o aún no estándolo de alguna manera deberían tratar de, en el mínimo conocimiento del tema, lo que buenamente puedan hacer, o tratar incluso de invertir recursos en hacerlo de forma semi o profesional?
Yo creo que sí, ¿no? Es lo que hablamos un poco. Vale, lo que pasó, pasó y ahora estamos en el presente. Perfecto, pero hoy día, por suerte, y cada vez más, la Semana Santa la rodea gente muy experta y muy cualificada en muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy día, o en todas las hermandades, hay alguien que es dedicado, por este caso, no sé, a documentar, algún periodista, alguna historia, hay en la hermandad, y si no, verás, para eso está el resto de hermandades o el resto de personas que Siempre se puede pedir ayuda. exactamente. Efectivamente, entonces yo creo que al ser una cosa que, bueno, estamos diciendo aquí que es esencial, pues que no dé miedo, entre comillas, decir, oye, pues yo no sé hacer esto, y acudir a una hermandad vecina o a algún profesional o lo que sea, y que invierta recursos en poder hacer algo, algún archivo o algo decente, porque eso luego le repercutirá de bien. Todo, para todo. Uno, para tener documentada la hermandad, para saber sus orígenes, para poder venderla de cara al exterior. Y luego, oye, cuando ya se tiene todo ordenado, lo que hemos hablado muchas veces, luego tú puedes tener en tu casa hermandad todo bien ordenado, todo bien puesto, etcétera, y luego tú puedes abrirlo a la gente para que pueda verlo. Y eso puede repercutir en nuevos hermanos, nuevo interés, nueva devoción, etcétera. O sea que una cosa que a lo mejor parece algo que se podía tener por casualidad, no, si lo tienes como algo esencial, puede repercutir en fíjate las cosas que hemos dicho. Entonces, yo creo que sí. Y la hermandad de hoy día, verás, son muy aptas para poder empezar a hacer esa labor, o seguir manteniéndola, o seguir haciéndola. Y además, y justo antes de dar paso ya a Adri, no solo para los propios hermanos, sino también para investigadores que estén investigando otras cuestiones y que esa información aporte algo de valor. Lo comentaba también Valeriano en la entrevista. En el libro del Prendimiento se puede ver una gran información alrededor del imaginero que ha realizado las 3 imágenes titulares actuales de la hermandad que tuve de Luque. Y una persona que esté investigando su obra, por ejemplo, puede conocer muchos detalles a través de ese libro por toda la información que se aporta en él. Entonces, en este sentido, ya no solo lo que aporta internamente, sino también lo que puede aportar a nivel externo. Adri. Correcto, yo hasta ahí también es donde más o menos quería llegar. El tema de la investigación sobre la historia es algo que poco a poco yo estoy conociendo un poco más, y al final en nuestra ciudad a lo mejor a día de hoy no lo vemos como algo tan generalizado, pero poco a poco seguramente se quiera buscar información de ella. En el caso de las hermandades, pues se debería de dar el paso a hacer esto teniendo en cuenta pues, muchos factores, pero si se puede confiar en que el mismo seno de la hermandad, los hermanos, haya gente cualificada para hacerlo, que seguro que lo hay el 90% de las hermandades, o si no, como habéis dicho, se pide ayuda, que para eso estamos en la cofradía. Si esto se lleva a cabo, sería algo espectacular, la verdad. Sería algo que poco a poco veríamos como complemento para todas las hermandades, que un hermano, al final, sí, yo creo que esto va a repercutir. Si una hermandad, por ejemplo, lo que ha hecho el Prendimiento, repercutirá en muchas ideas que futuras hermandades con futuros aniversarios quieran hacer y demás. Si poco a poco esto se puede ir mejorando, profesionalizando y hacer que sea mejor, pues mejor que mejor. Pues Adrián, José Luis, lo vamos a ir dejando por aquí, que como siempre pasa en las tertulias, pasa el tiempo volando, pero yo creo que, en fin, me ha parecido muy interesante vuestros puntos de vista sobre un tema que, aunque no creo que sea de preocupación general, sí me parece muy importante, sobre todo lo que tú decías, José Luis, también para los que estamos en este mundo del periodismo, a la hora también de difundir toda esa información, tratar de tener todas las herramientas posibles para poder hacerlo de la manera más fidedigna a la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, me ha parecido muy interesante vuestro punto de vista y, por tanto, pues agradezco nuevamente que os hayáis pasado por el programa, que hayáis contado todas vuestras impresiones y esperando que, bueno, pues que otro tertuliano nos vuelva a unir, además con esto con la cercanía ya de la Cuaresma, pues a seguir hablando de temas que tanto nos gusta charlar. Sí, efectivamente. Nada, estamos en capilla, así que nada, un placer venir siempre. Listo, muchas gracias por volverme a invitar y nos vemos en esta fecha seguramente más seguido.